Hay imágenes que se quedan con nosotros mucho después de haberlas visto. Este texto nació mientras observaba un video sobre el proceso tradicional del kintsugi y me preguntaba qué podía enseñarnos acerca de nuestras propias formas de atravesar las fracturas, los cambios y la reconstrucción. Cuando pensamos en reparar algo roto, solemos imaginar una restauración invisible. La idea de devolver las cosas al estado en que estaban antes del accidente. El kintsugi, una técnica artesanal japonesa de restauración de cerámica, propone algo diferente. Cuando una pieza se rompe, las fracturas no se esconden. Se reparan utilizando laca, materiales naturales y en las etapas finales polvo de oro. El resultado no intenta borrar la historia del objeto, por el contrario, la vuelve visible. Sin embargo, lo que suele llamar nuestra atención es el resultado final, las líneas doradas recorriendo la superficie de la pieza. Mucho menos conocido es el largo proceso que existe detrás de esas cicatrices brillantes. Un proceso lento y profundamente respetuoso de la materia. Quizás sea allí, en ese recorrido casi invisible, donde se encuentra una de las metáforas más interesantes sobre la forma en que habitamos nuestras propias experiencias. El proceso artesanal primario no esquiva la rotura. Para que una pieza pesada o muy dañada vuelva a sostenerse en el futuro, el artesano realiza el jutsugi. Toma un pequeño taladro manual y perfora nuevamente la porcelana ya quebrada para abrir canales y crear los anclajes de aceros que sostendrán la reparación futura. La primera reacción ante esto no es agradable. Incluso podría ser de rechazo. ¿Cómo puede ayudar a restaurar algo el hecho de hacerle más agujeros? ¿Cómo puede ser parte del cuidado una acción que a simple vista parece una agresión? Sin embargo, el artesano sabe algo que a veces olvidamos frente al sufrimiento. Hay heridas que no pueden sostenerse solamente juntando los bordes. Hay fracturas que necesitan una intervención más profunda para recuperar estructura. En lo personal, este es quizás uno de los puntos de inflexión más dolorosos y honestos de cualquier proceso de reconstrucción. Cuando nos descubrimos rotos después de una crisis vincular, el impulso natural suele ser juntar los pedazos rápido para no sentir. Pero comprender una experiencia suele requerir exactamente lo contrario. Implica acercarse, mirar, nombrar, permanecer, no para quedar atrapados en el dolor, sino para entender cómo está hecha la herida. No miramos lo que duele porque nos guste sufrir. Lo miramos porque algunas cosas solo pueden transformarse después de haber sido vistas. Y eso rara vez se siente agradable mientras está ocurriendo. A veces incluso parece que estamos empeorando las cosas. Como la pieza que vuelve a ser perforada antes de comenzar a reconstruirse. Tal vez por eso solemos admirar el resultado del kintsugi y olvidar el camino que lo hizo posible. El oro recibe toda la atención,
el taladro casi ninguna. Sin embargo, sin ese gesto inicial de valentía, paciencia y honestidad, nada de lo demás podría existir. Para unir y rellenar los vacíos donde faltan astillas, la laca pura del árbol urushi no basta por sí sola. El artesano vuelve a la fuente, a lo natural y más sencillo. Mezcla la resina con agua y harina de trigo para crear el pegamento, mugi urushi, o con polvo de arcilla cocida y piedra de afilar, tonoko, para darle cuerpo y densidad a la pasta. A veces le damos demasiadas vueltas intelectuales al sufrimiento para evitar su núcleo. La sanación auténtica requiere despojarse de la pirotecnia mental y regresar a lo simple, a la tierra. El polvo de arcilla representa esas verdades desnudas y elementales. Esto dolió. Aquí no me cuidaron. Aquí me alejé de mí. Hay cosas que no pude ver en ese momento. Son respuestas difíciles de aceptar, pero suelen ser las únicas que tienen la densidad suficiente para rellenar nuestros vacíos y darnos el cuerpo necesario para sostenernos. Una vez aplicada la pasta, la pieza no se seca al aire libre. La laca urushi es contradictoria. Para endurecerse necesita un ambiente de humedad y calor específicos. El artesano resguarda la pieza en el furo, una caja de madera cerrada con paños húmedos donde permanecerá días o semanas en total oscuridad. Ese retiro en el furo es una metáfora poderosa de nuestra necesidad de repliegue. Sanar no es un acto instantáneo de la voluntad. Necesitamos nuestra propia caja húmeda, ese refugio de silencio interior, pausa y cierta distancia del ruido externo. Pero quizás el furo sea también una de las etapas más difíciles de todo el proceso, porque no solamente implica esperar, implica permanecer. Permanecer cuando desaparecen las distracciones, cuando disminuyen los ruidos, cuando las luces dejan de señalar hacia dónde mirar, cuando las voces que nos acompañan ya no pueden responder las preguntas por nosotros. La oscuridad tiene algo particular, nos obliga a desarrollar formas nuevas de percibir. Cuando no podemos ver con los ojos, comenzamos a sentir otras partes de nosotros. Aprendemos a reconocer matices que antes quedaban ocultos bajo la velocidad de la vida cotidiana. Percibimos necesidades que estaban tapadas por los mandatos, dolores que estaban cubiertos por los roles, límites que permanecían invisibles detrás de nuestras formas habituales de habitar vínculos. Y eso no siempre resulta cómodo, porque muchas de las capas que comienzan a desprenderse durante estos procesos no fueron construidas solamente por otros. Algunas fueron construidas por nosotros mismos. Defensas, explicaciones, personajes, lugares seguros, formas de funcionar que quizás nos lastimaban, pero que al menos nos resultaban conocidas. En la oscuridad del furo, esas capas empiezan a perder fuerza y poco a poco aparece algo más difícil de evitar. Nos encontramos con nosotros mismos, ya no con la imagen que sosteníamos frente al mundo, ya no con el papel que aprendimos a desempeñar,
sino con aquello que permanece cuando las referencias externas desaparecen. Tal vez por eso el furo también es húmedo, porque la transformación rara vez ocurre en condiciones ideales. Está atravesada por lágrimas, por incertidumbre, por cansancio, por la sed de que el proceso termine de una vez, por el deseo de volver rápidamente a una sensación de normalidad. Sin embargo, esa urgencia también forma parte de aquello que está siendo transformado. La pieza no puede apresurar el curado, y nosotros tampoco podemos forzar ciertos aprendizajes antes de que estén listos para sentarse. La prisa suele interpretar como demora aquello que el proceso reconoce como maduración. Mientras tanto, algo sigue ocurriendo en silencio, algo que no siempre es visible desde afuera. Pienso en la crisálida, en ese momento extraño en el que la oruga deja de ser lo que era y todavía no se ha convertido en aquello que será. Durante un tiempo parece no ocurrir nada, pero en realidad todo está ocurriendo. Quizás el furo se parezca a ese espacio, un lugar donde ciertas partes de nosotros necesitan desintegrarse para permitir la aparición de algo nuevo. Un lugar donde dejamos de distraernos de la herida para comenzar a comprenderla. Un lugar donde el tiempo parece detenido, aunque la transformación continúe trabajando en profundidad. Y cuando finalmente la tapa se abre, la pieza vuelve a salir al mundo, pero ya no es exactamente la misma, porque después de haber habitado la oscuridad, hay cosas que ya no pueden dejar de verse. Hay verdades que ya no pueden dejar de sentirse. Y hay formas de nombrarnos que nacen precisamente de haber atravesado el silencio. Tal vez esa sea la tarea secreta del furo, no solamente endurecer la restauración, sino permitir que la pieza descubra quién es cuando ya no puede sostenerse en lo que era antes. Al salir del furo, la mezcla está dura como una piedra, pero todavía es tosca y excedida. El artesano interviene con cuchillas afiladas para raspar los sobrantes y utiliza una rama seca de carbón vegetal mojada en agua para lijar con una delicadeza absoluta. El carbón pule al ras sin rayar la porcelana. Este es el acto de nivelación de nuestra historia. Raspar los excedentes significa despojarse del orgullo, del exceso de culpa, de la necesidad de tener razón o de la tentación de quedar atrapados para siempre en el lugar de la víctima. Lijar con la suavidad del carbón implica mirarnos con respeto, no para justificar lo ocurrido, no para negarlo, sino para integrarlo. Al nivelar lo que fuimos con lo que somos, la estructura encuentra equilibrio y queda preparada para la etapa final. Finalmente, sobre la cicatriz ya nivelada, se aplica una última capa de laca donde se espolvorea polvo de oro. A veces, cuando el vacío es demasiado grande, se realiza un shobitsugi, incorporando un fragmento proveniente de otra pieza diferente que encaja
de manera única a través de las líneas doradas. Esta es la integración definitiva. El fragmento invitado no representa algo extraño, representa aquellos aspectos de nosotros mismos que descubrimos o desarrollamos a raíz de la experiencia. Discernimiento, paciencia, límites, autoconocimiento, la capacidad de reconocer aquello que antes no podíamos ver. Nada de eso estaba allí al principio y sin embargo termina formando parte de quienes somos, no como una prótesis, no como un agregado artificial, sino como una expresión legítima de nuestra historia. Hablemos de lo que el oro no cuenta. Quizás lo más interesante del kintsugi no sea el oro. Quizás tampoco sea la belleza de las cicatrices. Eso es lo que vemos al final. Pero hay algo más, porque la pieza terminada no vuelve a ser igual que antes. No solamente porque las fracturas siguen visibles, hay algo difícil de nombrar. La pieza restaurada posee una presencia distinta. Conserva sus dibujos, sus flores, sus formas, sus colores originales y sin embargo ya no es exactamente la misma. Las líneas de oro atraviesan la superficie como una declaración imposible de ignorar. No ocultan lo ocurrido, no intentan confundirse con la porcelana original. No piden permiso para existir, simplemente están ahí. A veces incluso podrían parecer demasiado visibles, demasiado contraste, demasiado firmes. Y quizás eso también tenga algo para enseñarnos, porque muchas personas que atraviesan procesos profundos de reparación descubren algo parecido. Hay formas nuevas en ellas que al principio pueden parecer duras. Aprender a decir que no puede sentirse cruel. Dejar de justificar ciertas conductas puede sentirse injusto. Tomar distancia puede sentirse frío. No porque realmente lo sea, sino porque estamos comparando nuestra nueva forma con la persona que fuimos antes. Pero la restauración no consiste en volver a ser quien éramos antes de la fractura. La restauración consiste en aprender a amar la forma que adquirimos después de la fractura. Desde afuera, alguien podría seguir viendo el mismo dibujo, las mismas flores, la misma historia. Sin embargo, ya no encontrará la misma superficie. Las líneas doradas recuerdan que allí ocurrió algo, que hubo un proceso, que hubo aprendizaje, que hubo integración. Y que ciertas experiencias ya no encontrarán el mismo lugar para instalarse. No porque la pieza se haya endurecido, sino porque ahora posee estructura. Existe una diferencia profunda entre endurecerse para no sentir y fortalecerse para poder sentir sin desbordarse. La primera es una armadura, la segunda es una estructura. El kintsugi parece hablarnos de esta segunda posibilidad. La pieza continúa siendo porcelana, sigue siendo sensible, sigue siendo vulnerable a ciertos golpes, sigue siendo capaz de contener. Lo único que cambió es que ahora conoce mejor sus límites. Tal vez la reparación más profunda no consista en recuperar una versión anterior de nosotros mismos.
Tal vez consista en reconciliarnos con la transformación, aceptar que algunas experiencias dejan marcas, aceptar que ciertos colores cambian, aceptar que algunas líneas ya no desaparecerán y descubrir que eso no disminuye nuestro valor, lo revela. Porque el Kintsugi no intenta borrar la fractura, la integra. No niega el accidente, lo incorpora a la historia. No restaura la pieza para que parezca intacta, la restaura para que pueda seguir habitando el mundo siendo exactamente quien es, con todo lo que ocurrió, con todo lo aprendido, con todo lo transformado. Quizás por eso al contemplar una pieza terminada no estamos viendo la belleza de una cicatriz, estamos viendo algo mucho más profundo, la evidencia de que es posible atravesar una ruptura sin renunciar a la propia integridad y que hay formas de volver a sostenerse que no nacen del olvido, sino de la conciencia. Porque algunas grietas no desaparecen, pero pueden encontrar un lugar digno dentro de la historia. Y cuando eso sucede, el pasado deja de ser una herida abierta para convertirse en parte del dibujo. No el mismo dibujo, pero sí uno capaz de contener todo lo que somos. Antes de terminar este episodio, este podcast singular y fuera de lo planificado, quiero dejar una nota personal acerca de los artesanos. Mientras escribía esta reflexión, pensé muchas veces en la figura del artesano. En el Kintsugi, la pieza no se restaura sola. Hay alguien que conoce el oficio, alguien que sabe dónde perforar sin destruir, qué materiales utilizar, cuánto tiempo esperar, cuándo intervenir y cuándo simplemente acompañar el proceso de curado. Al trasladar esta metáfora a la experiencia humana, siento importante hacer una aclaración. Cuando hablo de artesanos, no me refiero a figuras salvadoras ni a respuestas mágicas. Tampoco a una dimensión religiosa de la reparación, que algunos podemos habitarla y caminarla en nuestro diario vivir y otros no, y es completamente válido. En este episodio y en esta situación en particular, pienso en aquellas personas que han dedicado años de estudio, práctica y experiencia a comprender determinados procesos humanos y a acompañarlos con respeto. En mi propio recorrido hubo artesanos, personas que supieron ofrecer palabras cuando yo todavía no podía nombrar ciertas experiencias, personas que entendían aspectos del proceso que yo no lograba ver desde adentro, personas que me ayudaron a construir estructura allí donde había confusión. Por eso siento una profunda gratitud hacia quienes acompañan estos caminos con seriedad, sensibilidad y formación. También aprendí algo importante: no todos los artesanos trabajan la misma materia. Del mismo modo que no toda persona que restaura cerámica practica Kintsugi. No todo profesional se especializa en los mismos procesos. Cuando hablamos de trauma vincular, abuso relacional o dinámicas profundamente desorganizadoras, resulta valioso buscar acompañamiento en personas que conozcan específicamente esos territorios. No porque vayan a recorrer el camino por nosotros, no porque tengan respuestas para todo, sino porque
Existen momentos en los que una mirada entrenada puede ayudarnos a reconocer aquello que todavía no alcanzamos a ver. La pieza aporta su historia, el artesano aporta su oficio y la restauración ocurre en el encuentro respetuoso entre ambos. Estas líneas surgieron a partir de la observación de un video sobre el proceso tradicional del kintsugi. Si querés conocer el trabajo artesanal que inspiró estas imágenes y preguntas, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio fuera de planificación. Como decimos siempre, que la fuera no determine tu valor. Cuídate, vales mucho.